Vamos al debate, a la polémica por la libertad que se le otorgó por parte de un juez al ex senador Arturo Char. Esto tiene que ver con un recurso de habeas corpus que fue interpuesto por la defensa del señor Char. Es una figura jurídica a nivel mundial. Cada país tiene sus características, pero básicamente el habeas corpus consiste en que si una persona considera, por ejemplo, a través de su defensa, que el tiempo de privación de la libertad hasta una definición concreta de parte de las autoridades competentes se ha surtido, es decir, si se está pasando el tiempo de detención de lo legal, pues debe recuperar inmediatamente su libertad y son los jueces los que hacen esta determinación. Nos acompaña a esta hora en Caracol Radio para hablar de este asunto el abogado defensor de Arturo Char, Iván Cancino. Abogado, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo especial a usted, a su mesa de trabajo y a la audiencia. Doctor Cancino, ¿qué diferencia hay entre la presentación del recurso de habeas corpus de parte de la defensa y que algunos digan que a veces las defensas interponen demasiados recursos, ponen muchos palos en la rueda para que los plazos se venzan y se llegue al habeas corpus? Sí, pues esa es una pregunta que parte de la parte subjetiva del estudio de este recurso o de esta acción de habeas corpus, porque más que un recurso es una acción constitucional de habeas corpus. Pues, Gustavo, resulta que cuando han pasado en este caso 120 días sin que se resuelva la situación expresa de una persona procesada, pues opera su libertad, porque es un principio rector que es el plazo razonable. Y lo que la gente tiene que tener muy clara, Gustavo, es que si se dio el recurso es porque el juez no encontró que la defensa del ex senador Arturo Char haya tenido ninguna responsabilidad en que el proceso lleve ya a esta altura más de 120 días. Eso es lo más claro que hay que dejar de su pregunta. Doctor Cancino, ayer en el semáforo entrando a Bogotá había un señor vendiendo el famoso calendario Piel Roja, en el que uno va arrancando los días. ¿Cuáles son los calendarios que compran en la corte? Porque entiendo que la doctora Cristina Lombana pensaba que sí, que efectivamente se había vencido el plazo y debía recuperar la libertad de su defendido, pero no era la misma opinión del magistrado Marco Antonio Rueda. ¿Desde cuándo se cuenta y cómo se cuenta? Bueno, Gustavo, eso es un tema que a mí sí me sorprendió, porque en esto ya es pacífico. Aquí no hay lugar a duda alguna. Los términos se cuentan los 120 días seguidos, no los hábiles. La vacancia, los puentes, eso no se descuenta jamás, y eso es una tesis superada hace mucho tiempo. Es decir, aunque sea todavía extraño tener que explicarlo, pues una persona que está privada de la libertad no se va el festivo a la casa, ni el domingo a la casa. Él sigue en la cárcel sábado, domingo, lunes festivo y vacancia judicial. Así que los términos son corridos, así que el calendario es único. Y también hay que manifestar que de lo que tiene entendido la defensa no solo fue la posición de la magistrada Lombana, sino que frente al paso del tiempo también había 2 magistrados más que la apoyaban, otros 3 que tenían otro pensamiento, pero no era un tema pacífico tampoco en la Corte Suprema frente a otras circunstancias. Pero los días sí es absolutamente claro, no admite ningún debate y sorprende la posición planteada donde se diga que los días tienen que ser hábiles. Esto está superado hace, yo creo, más de 10 años en la misma jurisprudencia de la Corte Suprema. Doctor Cancino, ayer consultando con algunos colegas suyos, incluso algunos magistrados, pues que obviamente no son parte interesadas en el proceso, me decían que, un poco haciendo referencia a la pregunta de Gustavo, de si las dilaciones pueden ser un contraargumento a que se le otorgue la libertad, me decían que, como usted le contestó, pues siempre el análisis ahí puede ser subjetivo. Lo que le quería preguntar es esto: si la Corte hubiera decidido lo contrario o el juez en Santa Marta decide que no, porque sí ha habido maniobras dilatorias y por lo tanto el señor Char tiene que permanecer preso, ¿eso a usted también le hubiera parecido respetable? ¿Es una opinión válida? Depende del argumento, porque esa es una discusión que hemos tenido no solo en el caso del doctor Char. Precisamente al principio del sistema, una de las grandes batallas jurídicas que dimos los defensores de las garantías fue esa,
que era absurdo que se contaran los días solamente hábiles y no todos, y esa batalla se ganó. También hay unas interpretaciones como como la siguiente que ayer también volvió a traer. Interponer un recurso jamás puede ser considerado como una maniobra dilatoria, salvo que el recurso sea considerado que no procede. Es decir, que el juez, quien sea, tiene la facultad de decirle al defensor en el momento de interponer el recurso que no se lo acepta, pero si se lo aceptó, quiere decir que era procedente y por lo tanto no es una maniobra dilatoria. Y lo mismo en el caso de Arturo Char, que el doctor Barceló haya designado un suplente que es su derecho sagrado y constitucional a la defensa, pues tampoco puede ser considerado una maniobra dilatoria, de tal suerte que en estos casos la interpretación fue acertada. Nosotros los penalistas estamos cansados de que se nos descuenten muchos días para obtener la libertad de una persona, y en muchos casos son considerados injustos y por eso ejercemos los recursos de ley. Entonces la respuesta es claro, no siempre vamos a estar de acuerdo con las consideraciones que se presenten de maniobras que pueden ser dilatorias cuando no lo son. Doctor Cancino, para los periodistas siempre deja un mal sabor, y yo diría que para la opinión pública, cuando se resuelven jurídicamente la situación de una persona por prescripciones, por vencimientos de término. ¿Qué le pasó a la Corte Suprema? 120 días y no pasó nada. Claro, eso es una pregunta muy especial y yo quiero, Gustavo, que me deje brevemente explicar lo siguiente. Mire, este caso que tiene, digamos, para ponerle a la opinión pública. ¿Por qué se presenta en Santa Marta? Porque es el lugar de reclusión de la persona. Yo no lo habría podido presentar ni en Barranquilla, ni en Cartagena, ni en Pasto, ni en Bogotá, Santa Marta. ¿Quién decidió que Arturo Char estuviera en Santa Marta? La Corte. Primero lo habían mandado a Malambo y la Corte, con una interpretación que yo considero acertada, dijo no, Santa Marta. Es decir, ese lugar tampoco lo escoge la defensa. Tercero, ¿por qué en vacancia judicial? Precisamente esa es la excepción al habeas corpus, porque el término se venció en vacancia judicial y se tiene que presentar cuando se cumple. Entonces, esos requisitos están absolutamente claros. Y las personas tienen que entender que todo el aparato judicial tiene muchísimos procesos, que tienen muchísima carga laboral, y algo tiene que hacerse en la reforma de la justicia, no solo para brindar de muchos más elementos a la Corte Suprema, sino que este es un llamado para que usted vea, Gustavo, que a muchos fiscales se le vencen términos también, porque es un fiscal sin asistente, sin policía judicial, manejando 400 o 500 carpetas de denuncias que tiene. Entonces, hay que buscar también un poco el tema de fondo para tratar de solucionar, porque yo estoy de acuerdo con usted, la libertad es sagrada, el plazo razonable es sagrado, pero también una pronta justicia y una adecuada organización de recursos humanos y administrativos para nuestros jueces hace más falta. Abogado Iván Cancino, antes de ser capturado, el señor Char en septiembre del año pasado estaba por fuera del país. Él ahora, con esta decisión judicial, puede salir de Colombia porque el juicio continúa por los delitos que están relacionados con presuntos casos de compra de votos. No he charlado con él esa posibilidad. Lo que él manifiesta es que va a estar presente, como ha estado siempre en sus diligencias, a prestar atención a la Corte. Obviamente que la libertad es sin ninguna restricción, no puede tener ninguna restricción, pero él siempre ha estado pendiente de cualquier llamamiento que haga la sala de instrucción. Vamos con Brian, que está hasta ahora en Barranquilla, nuestro colega de Caracol Radio. Brian, lo escucha el abogado Iván Cancino, defensor de Arturo Char. Abogado, uno de los cuestionamientos que se ha hecho también aquí en Barranquilla es el tema de la diligencia, muy rápida la resolución por parte del juez en Santa Marta. ¿Usted qué dice ante esto? Yo quisiera saber quién cuestiona eso. Debe no ser abogado, Brian, porque la ley es muy clara, es un recurso que se tiene que resolver sí o sí en 36 horas. Es un recurso que como la acción de tutela requiere atención prioritaria e inmediata. Entonces, la persona que esté criticando que se hizo de manera inmediata, pues tiene una ignorancia supina de una magnitud incalculable. ¿Cuál es el futuro jurídico del señor Char?
Sí, Gustavo, la Corte tiene de todas maneras en su carpeta calificar el mérito del sumario. Esa calificación del mérito del sumario implica o precluir la investigación o calificarlo llamándolo a juicio. Y hay que ser muy claros en esto. Existe la posibilidad de que la Corte decida volverlo a privar de la libertad. Sí existe, claro que existe. Lo que pasa es que al obtener la libertad por medio de un habeas corpus, con el comportamiento que ha tenido penitenciariamente, con el arraigo de su familia ya en Colombia, pues va a ser bastante complicado que él sea la decisión que se tome, él no mantenga su libertad. Bueno, yo creo que también pesa, como planteaba Grace, que fue él el que toma la determinación también de regresar de los Estados Unidos en su momento. Pero además de manera inmediata, Gustavo, es que no lo dudó, y en eso tuve una participación absoluta. Él me consulta y le dije, venga para acá rápido. Y vuelvo y le repito, yo he sido abogado de ellos en muchos escenarios y en momentos críticos, y el que lo recibió aquí en el aeropuerto e hizo los trámites de su captura cuando él llegó de Estados Unidos fui yo. Así que él siempre ha estado muy presto a acudir a los llamados de la sala de instrucción, y no será la excepción de ahora en adelante. Es Iván Cancino, el abogado defensor del ex senador Arturo Char en Caracol Radio.